Bien, chicos, buenos días a todos los que nos hayan saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Afortunadamente, pues ya dejamos atrás nuestro primer parcial. Ya podemos estar seguros de que esto pasó. Entonces, voy a tachar aquí. Prueba parcial realizada. Hoy que es 4 de marzo, seguimos con ejemplos de conservación del momento angular. ¿Te recuerdan que el último día de clases estábamos viendo que el momento angular se conserva siempre que se cumpla una condición? Para que se cumpla, para que el momento angular se conserve, tenemos que asegurarnos de que la sumatoria de fuerzas externas sean cero. La sumatoria de torques externas, perdón, sean cero. Lo mismo, o es la analogía de la conservación del momento lineal. Para que el momento lineal se conserve, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Es lo que hemos aprendido o lo que aprendimos el día de ayer. Vimos algunos ejemplos en los que se puede aplicar la conservación del momento angular, cómo cambian los elementos cuando se le agregan masas o se cambia el radio. Ahí tenemos nuestra prueba parcial de ayer. Ahí estamos. Entonces, hoy que es 4 de marzo, en 2022, pues vemos conservación del momento angular. Entonces, vamos de una vez con nuestro ejemplo número 1. A ver, miremos. Dice el problema así. Una bala de 0.005 kilogramos que viaja horizontalmente con rapidez de 1 por 10 a la 3 metros sobre segundo, golpea a una puerta de 18 kilogramos, con una inmersión de 10 centímetros a partir del lado opuesto de las bisagras. Sí, es decir, con una inmersión de 10 centímetros a partir del lado opuesto de la bisagras. Es decir, 10 centímetros aquí es donde se incrusta. El ancho de la puerta de 1 metro es libre para girar sin fricción. Vean esta parte importante, por favor. Gira sin fricción, es decir, no hay nada que se ponga en movimiento sobre sus bisagras. Aquí no hay fricción. Eso significa que no hay ninguna torca que se genere opuesta cuando esta puerta quiera girar. Antes de golpear la puerta, ¿la bala tiene cantidad de movimiento angular relativa al eje de rotación de la puerta? Inciso B. Si tiene, entonces evalúe esta cantidad de movimiento angular. Si no tiene, explique por qué no hay cantidad de movimiento angular. Inciso C. Durante esta colisión, ¿se conserva la energía mecánica del sistema bala-puerta? Responda sin realizar ningún cálculo. Inciso D. Inmediatamente después de la colisión, ¿qué rapidez angular tiene la puerta? Inciso E. Calcule la energía total del sistema bala-puerta y determine si es menor o igual que la energía cinética de la bala antes de la colisión. Muy bien. Empecemos pues. Tenemos aquí una colisión. Una bala con una masa muy pequeña va a impactar con una puerta, lo que lo va a hacer girar, ¿no? La primera pregunta del problema es que antes de golpear la puerta, la bala tiene cantidad de movimiento angular relativa al eje de rotación, es decir, ¿habrá algún momento angular de la bala respecto a este punto? Entonces nos recordamos de algo que vimos el otro día. Yo les explicaba el otro día de que los elementos pueden poseer momento angular a pesar de no tener o no estar girando. ¿Recuerdan este problema? Dijimos de que siempre que haya un punto de rotación y haya una distancia perpendicular a la que se está moviendo un objeto, va a poseer momento angular, indiferentemente si se encuentra rotando o no. Por lo tanto, si la bala se está moviendo, nos están dando un punto de referencia, en este caso la bisagra, entonces sí, posee momento angular. Entonces, antes de golpear la bala, ¿tiene cantidad de momento angular relativa al eje de rotación? Sí, sí posee momento angular. Entonces respondemos que sí tiene momento angular. El inciso B me pide, si tiene, entonces evalúe esta cantidad de movimiento angular. Si no tiene, explique por qué no hay cantidad de movimiento angular. Aquí sí hay, porque sabemos que hay un punto de referencia y el objeto se está moviendo con un momento lineal. Entonces,
yo puedo ya calcular aquí el valor de ese momento angular. Por ser una partícula, pues su momento angular estaría dado por la distancia respecto a un punto por el momento lineal. Recuérdense que la puerta me dicen que tiene 1 metro de longitud. Por lo tanto, si tiene 1 metro de longitud, el problema me indica que la bala se está golpeando a la puerta a 10 centímetros del extremo libre, o sea que la distancia desde el punto de giro es de 0.90 metros. Por lo tanto, en este caso aquí me quedaría la distancia, que es 0.9 metros, multiplicado por el momento lineal, que es masa por velocidad. La masa de la partícula, que tiene una masa de 0.005 kilogramos, multiplicado por la velocidad a la que se está moviendo. Según el problema, se está moviendo a 1 kilómetro sobre segundo, ¿verdad? 1 por 10 a la 3, kilo. Entonces aquí me quedaría 1 por 10 a la 3 metros sobre segundo. Con eso yo puedo calcular el momento angular. Entonces me queda 0.9 por 0.005 por 1 por 10 a la 3. Y me queda que su momento angular es de 4.5 kilogramos metro al cuadrado sobre segundo. Ahí tenemos entonces el momento angular que tiene la bala antes de impactar a la puerta. Vamos con el inciso C. Durante esta colisión, ¿se conserva la energía mecánica del sistema bala-puerta? Respondo sin realizar un cálculo. A ver, pensemos en lo que vimos el otro día. Se recordarán que les decía de que habían 2 tipos de colisiones, los que ustedes habían trabajado en física básica. La colisión elástica y la colisión elástica. ¿Recuerdan? Y dijimos que en una de estas colisiones se conservaba la energía. ¿Qué tipo de colisión debe ser para que la energía se pueda conservar? ¿Quién me quiere contestar, por favor? Colisión elástica. Muy bien, excelente. La colisión elástica es aquella en la que se puede conservar la energía. La colisión elástica, entonces, se da cuando los objetos se separan después de la colisión. Sin embargo, pues la bala se incrusta, según lo que dice ahí el problema, se incrusta en la puerta. Por lo tanto, al incrustarse en la puerta, quedan completamente pegadas. Esa incrustación me está diciendo de que los elementos continúan juntos después de rotar. Por lo tanto, yo estoy seguro de que no es una colisión elástica. Y al no ser una colisión elástica, entonces yo estoy seguro de que la energía no se conserva. Entonces respondemos aquí. Debido a que la bala se incrusta, déjenme revisar algo aquí. Se incrusta en la puerta. No se conserva la energía. En este caso, la mayor cantidad de energía se disipa en la fricción que la bala tiene al intentar moverse dentro de la puerta. Allí se pierde esa energía. Toda esa energía que traía la bala se disipa en la fricción. Vamos con el inciso D, que me dice, inmediatamente después de la colisión, ¿qué rapidez angular tiene la puerta? Bueno, entonces vamos a ver que como no hay fricción, entonces el momento angular se conserva. Por lo tanto, yo puedo asegurar aquí que el momento angular al inicio tiene que ser igual al momento angular al final. Dado que el momento angular al inicio ya lo tenemos, ¿no? Es el momento angular que posee la bala. Entonces ya solo me falta calcular el momento al final. ¿Qué elemento tiene momento angular al final? Pues los dos elementos se mueven juntos, por lo tanto, sería la inercia por la velocidad angular de la puerta más la distancia por el momento lineal de la bala, porque se están moviendo juntos. Entonces vamos a modificar un poquito esta ecuación. Aquí me quedaría que es inercia por velocidad angular más radio por masa por velocidad. Recordemos que la velocidad se relaciona con la velocidad angular, ¿no? Entonces, en este caso, aquí me quedaría inercia por velocidad angular más radio por masa por velocidad angular por radio, por lo que me dice que el momento angular al inicio sería lo mismo que la inercia por la velocidad angular
más masa por radio cuadrado por velocidad angular. Ahí está. Ahora sí, observen que la velocidad angular es un factor común en los elementos porque los dos elementos se mueven a la misma rapidez angular. Por lo tanto, la velocidad angular ya la podría yo expresar como el momento angular al inicio dividido la inercia más la masa por el radio al cuadrado. En este caso, al reemplazar datos, pues tenemos el momento angular inicial, que es de 4.5 kilogramos metros al cuadrado sobre segundo, dividido el momento de inercia. ¿El momento de inercia de quién? El momento de inercia de la puerta, que gira alrededor de su extremo. ¿Cuánto es el momento de inercia de una barra que gira alrededor de su extremo? ¿Quién se recuerda de esto? ¿Un tercio? Muy bien. Un tercio de la masa por la longitud al cuadrado, más aquí la masa, vamos a empezar datos de una vez. Un tercio de la masa, que no me recuerdo cuánto era la masa de la barra, era de 18 kilogramos. Entonces aquí me queda 18 kilogramos por la longitud al cuadrado. Y como mide un metro, pues es un metro al cuadrado. Más la masa de la bala, que es de 0.005, si no estoy equivocado, o 25. Así, 0.05 kilogramos por el radio al cuadrado. Pero el radio es la distancia a la que está girando respecto al punto de rotación, que no es un metro, sino es 0.9 metros. Esto al cuadrado. Por lo tanto, ya tengo aquí la expresión que me define la rapidez angular final del sistema puerta-bala después de la colisión. Entonces, si ingresemos datos aquí en nuestra calculadora, me quedaría 4.5 dividido un tercio por 18 por 1 al cuadrado, pues no ponemos nada, más 0.005 por 0.9 al cuadrado. Esto me da que la rapidez angular después de la colisión ahora es de 0.75 casi radianes sobre segundo. Entonces aquí ya tenemos nuestra rapidez angular. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta de momento? Dije, perdón, ¿de dónde salió el un tercio? Disculpe. Un tercio es la expresión que define el momento de inercia de la puerta alrededor de su extremo. Ah, ok, gracias, sí. Muy bien. A ver, pues vamos con el inciso E, entonces. Se calcule la energía total del sistema bala-puerta y determine si es menor o igual que la energía cinética de la bala antes de la colisión. Bueno, entonces vamos a determinar aquí la energía al final. La energía al final, recordarán ustedes, en este caso sería la cinética de la puerta más la cinética de la bala, porque las dos se están moviendo. ¿Qué sería aquí? Un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, más un medio de la puerta, vamos a ponerlo aquí, de la puerta, más un medio de la inercia de la bala por la velocidad angular al cuadrado. Entonces observen de que aquí pues tenemos factor común la velocidad angular y un medio, entonces aquí me queda un medio de la rapidez angular al cuadrado por el momento de inercia de la puerta. Bueno, otra vez, un tercio de la masa por la longitud al cuadrado. Más la inercia de la bala, pues es una partícula, es masa por radio al cuadrado. Si ingresamos datos de lo que ya conocemos, pues ya sabemos cuánto es la rapidez angular. Entonces aquí me quedaría, que es lo último que calculé, al cuadrado por 0.5, que es un medio, por un tercio, por la masa de la barra, que era de 18 kilogramos, por su longitud al cuadrado, que es un metro al cuadrado, pues un metro al cuadrado es 1, más la masa de la bala, que es 0.005, por su radio al cuadrado, que su radio es 0.9 al cuadrado. Esto me daría entonces el valor de la energía, que es de 1.686 joules. Ahí tenemos entonces el valor de la energía del sistema después de la colisión. ¿Se recuerdan que nosotros afirmamos de que la energía no se va a conservar? Vamos a comprobar eso. Calculemos ahora la energía que hay al inicio. Vamos a poner aquí energía al final. La energía al inicio pues es únicamente la energía de la bala. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso sería un medio de la masa de la partícula, 0.005 kilogramos, por la rapidez que lleva, que era de 1 kilómetro por segundo. 1 kilo es por 10 a la 3 metros sobre segundo. Entonces, al cuadrado. Aquí me quedaría 0.5 por 0.005 por 1 por 10 a la 3 al cuadrado.
Y me queda que la energía, ven, era de 2500 joules. Entonces, ¿habrá cambio de energía? ¿O no hay cambio de energía? Sí, Mucho cambio. Hay bastante, ¿verdad? Porque de la energía que traía, que eran 2500 joules, la energía ahora es de 1.68 o 69 joules. Entonces hemos determinado que la energía después de la colisión es mucho, mucho menor. ¿Me explico? ¿Se comprende? sí, ingeniero. Perfecto. Hagamos otro problema, que hoy traigo 3 problemas para ustedes. Ingeniero, disculpe, Dígame. solo si puede dar el ejercicio donde está donde explicaba lo del ejercicio para tomar una captura. No, Muy bien. sí, esa partecita y lo del el enunciado, por favor, disculpe. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Ahorita. Ahí estamos. Está, ingeniero. Muy bien. Gracias. Bueno. A ver, pues, hagamos otro. A ver, dice este problema. Un barrote de longitud L, y masa M, está sobre una mesa horizontal sin fricción, sobre la cual puede moverse libremente de cualquier modo. Un disco de hule de los usados en el hockey sobre hielo de masa M, que se mueve como se muestra en la figura 29, con velocidad v, choca elásticamente con el barrote. Choca elásticamente, ¿vean? Eso significa que rebotan, ¿sí? O después de la colisión no permanecen juntos, por lo menos. Inciso A. ¿Qué cantidades se conservan en la colisión? Inciso B. ¿Cuál debe ser la masa M del disco de hule con el fin de que permanezca en reposo inmediatamente después de la colisión? Muy bien. Cuando un objeto se puede mover libremente sobre una superficie sin fricción, la que puede definir su trayectoria es su centro de masa. Si la barra es uniforme, entonces su centro, pues yo diría que es este, que vamos a llamar su centro de masa. Entonces, si nosotros empujáramos, le empujáramos a la barra respecto a su centro, pues esta barra empezaría a moverse así como va, de esta forma, ¿no? Moviéndose en esa dirección. Pero si nosotros la empujamos aquí, entonces lo que estamos haciendo es haciéndola rotar. Pero el impulso del empujón también va a hacer que ésta se mueva. Eso significa que la barra va a ir moviendo, va a ir rotando mientras se va trasladando. ¿Sí? Va a ir dando vueltas y va a ir trasladándose. Pero como es sin fricción, no es un movimiento de rotación y traslación combinados. Es decir, no va rodando, sino puede ir girando muy rápido y moviéndose muy despacio, trasladándose muy despacio. Entonces tenemos que considerar que no es una rotación. No es un movimiento en el que pueda rodar. Pues podemos considerar que va rodando. La primera parte entonces del problema me dice qué cantidades se conservan en la colisión. Bueno, entonces miremos. Primero, ¿la energía se conserva, sí o no? ¿Qué dice? Yo digo que sí porque es elástica. Entonces... Exactamente, ahí está la respuesta. ¿Se conserva la energía? Sí. ¿Qué más se conserva? Pues ya vemos que la energía, porque es una, como dijeron, es una colisión elástica. Hablemos de los momentos. ¿Se conservará el momentum lineal o momento lineal? ¿Cómo se Sí, conserva el momento porque no hay lineal? fuerza externa.
Exactamente. No hay fuerzas externas, entonces se conserva el momento lineal. Y por último, el momento angular. ¿Se conservará el momento angular? Pues también. ¿Por qué? Porque no hay ninguna torca externa, algo que impida la rotación. Entonces sí se conserva el momento angular. Ahí tenemos entonces los tres elementos que se conservan. Ahora, el inciso B me dice, ¿cuál debe ser la masa M del disco de hule con el fin de que permanezca en reposo inmediatamente después de la colisión? Muy bien. Entonces, yo tengo aquí ciertos datos que me van a poder ayudar a resolver este problema. Primero, miremos. Como vamos a utilizar inercias, pues determinemos la inercia de la barra. ¿Cuánto es el momento de inercia de una barra que gira alrededor de su centro de masa? Esto es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Ese es el momento de inercia de la barra. La velocidad del disco es v. La velocidad al inicio. La velocidad final del disco, pues es 0, porque el problema dice que queremos que permanezca en reposo después de la colisión. Vamos a intentar determinar entonces la velocidad de la barra y la velocidad angular de la barra. No sé cuánto es eso. Lo único que queremos saber es que cuánto debe ser la masa del disco M para que después de la colisión permanezca en reposo. Eso significa que esta bala le va a transferir todo su momento angular a la barra y todo su momento lineal a la barra, ¿sí? Para que esta permanezca completamente en reposo. Entonces, pues empecemos a utilizar ciertos elementos que son bien fáciles. Empecemos con el momento lineal, que es lo más sencillo. Uy. Se conserva el momento lineal, es decir, el momento al inicio es igual al momento al final. El momento se calcula como masa, ¿sí? Masa del disco por velocidad del disco, tiene que ser igual. Después de la colisión, lo único que se va a estar trasladando es la barra. Entonces, aquí sería la masa de la barra, que la vamos a poner mayúscula porque el problema me dice que es mayúscula, por la velocidad de la barra. Entonces, aquí tengo una primera ecuación. Si suponemos que nuestras incógnitas son la rapidez de la barra, entonces en esta ecuación, como en teoría conozco, no, porque el problema me pide cuál es la rapidez, cuál debe ser la masa del disco. Bueno, entonces no conozco la masa del disco, pero tampoco conozco la rapidez con la que se está moviendo la barra. Entonces tengo dos incógnitas. Supongo que sí conozco la rapidez con la que se mueve el disco y sí conozco la masa de la barra. Entonces tengo una ecuación y dos incógnitas. Utilizamos ahora el momento angular. ¿Qué elemento tiene momento angular al inicio? Al inicio, el único elemento que tiene momento angular es el disco, que se está moviendo o tiene momento angular respecto al centro de la barra. Esta distancia, según lo que el problema indica, es d. Entonces, su momento angular inicial estaría dado por posición, por momento lineal, que es masa por velocidad. Y eso es igual al momento angular, ¿verdad? Después de la colisión, que lo único que está rotando después de la colisión es la barra. Entonces es inercia por velocidad angular de la barra. De momento me quedaría aquí la distancia d, que es la separación entre el centro y el punto de impacto del disco, por la masa del disco, por la velocidad del disco, es igual a 1/12 de la masa de la barra por la longitud al cuadrado de la barra por la velocidad angular de la barra. ¿Qué elementos tenemos como incógnitas aquí? Pues conozco la masa de la barra, conozco la longitud de la barra, pero no conozco su rapidez angular. No conozco la masa del disco, pero sí conozco su velocidad y conozco a dónde impacta. Entonces, esta ecuación tiene dos incógnitas más. Bueno, una incógnita más respecto a las anteriores, ¿no? Anteriormente era la masa del disco, la velocidad de la barra. Aquí es la masa del disco y la velocidad angular de la barra. Entonces, ya tenemos tres incógnitas de momento. Para poder resolver el sistema necesitaría una tercera ecuación. Esa tercera ecuación va a salir de la conservación de la energía. Porque si estamos seguros de que no hay fricción, entonces la energía al inicio tiene que ser igual a la energía al final. Es decir, la energía antes de la colisión y la energía después de la colisión. ¿Qué elementos tienen energía antes de la colisión?
lo único que se está moviendo antes de la colisión es el disco. Por lo tanto, me queda aquí 1/2 de la masa del disco por la velocidad del disco al cuadrado. Y después, lo único que se está moviendo es la barra, pero se traslada y rota. Por lo tanto, su energía estaría dada por 1/2 de la masa de la barra por su velocidad al cuadrado, más, como también va rotando, va dando vueltas, me quedaría aquí 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular de la barra al cuadrado. Entonces aquí tengo una tercera ecuación. Por lo tanto, si yo reemplazo todos los datos para poder resolver el sistema, pues encontraría alguna de las incógnitas. Como lo que principalmente me interesa es saber cuál es la masa del disco, entonces voy a intentar despejar de cada ecuación la rapidez de la barra y reemplazarla en esta ecuación. Entonces eso lo vamos a hacer por aquí. Vamos a ver. Me voy a copiar las ecuaciones y me voy a cambiar de hoja porque no va a caber aquí el procedimiento. Muy bien, entonces de la primera ecuación, voy a colocarlas aquí, así. De la primera ecuación voy a despejar entonces la velocidad. Entonces me queda que la velocidad de la barra es igual a la masa del disco, que es lo que no sé, por la velocidad del disco, que se supone que sí lo tengo, dividido la masa de la barra, que también se supone que lo tengo. De la siguiente ecuación voy a despejar aquí la velocidad angular. Aquí me quedaría que la velocidad angular de la barra estaría dada por 12 veces la distancia d por la masa del disco por la velocidad del disco dividido la masa de la barra por el cuadrado de la longitud de la barra. Ahí tenemos las ecuaciones entonces. Estas dos ecuaciones las voy a reemplazar en la ecuación de la energía. A ver qué me va a quedar. Noten que en la ecuación de la energía de momento puedo cancelar el 1/2. Por lo tanto me queda la masa del disco por la velocidad del disco al cuadrado es igual a la masa de la barra por la velocidad de la barra, pero la velocidad de la barra se puede expresar en términos de esta expresión. Entonces me quedaría masa del disco por velocidad del disco dividido la masa de la barra todo al cuadrado más la inercia de la barra. Bueno, eso ya dijimos que es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado multiplicado por la velocidad angular de la barra, pues queda aquí 12 por d por la masa del disco por la velocidad del disco. Todo esto dividido entre la masa por la longitud al cuadrado y todo esto está al cuadrado, ¿verdad? Velocidad angular al cuadrado, velocidad angular al cuadrado. Ahora tengo aquí una ecuación que únicamente tiene como incógnita la masa del disco, que cumple las condiciones de que va a permanecer en reposo después de la colisión, dado de que no le incluí ni su momento angular después de la colisión, ni momento lineal después de la colisión, ni energía después de la colisión. Con eso estoy asumiendo de que el disco no va a tener energía después de la colisión. Por lo tanto, vamos a intentar resolver la ecuación para encontrar la masa del disco. Entonces me quedaría aquí que la masa del disco por la velocidad del disco al cuadrado es igual a la masa por la masa del disco al cuadrado por la velocidad del disco al cuadrado dividido la masa de la barra al cuadrado más 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado por 144, que es el cuadrado de 12, por d cuadrado, por la masa del disco al cuadrado, por la velocidad del disco al cuadrado, dividido la masa de la barra al cuadrado por la longitud de la barra a la cuarta. Luego de aplicar los cuadrados, pues tengo esta expresión. Miremos si hay algo que pueda simplificar. Y sí, primero me puedo dar cuenta que puedo cancelar aquí una masa con estos cuadrados. ¿Sí? Puedo cancelar la rapidez del disco. Vean que todos tienen el cuadrado de la rapidez del disco. Entonces puedo cancelar esta con esta y esta de aquí. Y de momento, entonces, del lado izquierdo no me quedó nada. O sea que me quedó 1. Es igual. Vean que aquí puedo cancelar esta masa con este cuadrado. Incluso aquí puedo cancelar esta masa con este cuadrado. Puedo cancelar este cuadrado con este a la cuarta para que quede aquí cuadrado, ¿no? Creo que serían, puedo simplificar este 12 con este 144. Y ya después de haber macheteado todos estos, pues lo único que me va a quedar aquí es la masa del disco dividido M más
Del otro lado, pues quedó un 12, quedó un d cuadrado, quedó una masa del disco, abajo quedó una masa y un L cuadrado. Ahí tengo estas expresiones. Por lo tanto, vamos ahora a seguir simplificando. Aquí me quedaría masa por L cuadrado es igual a masa del disco por L cuadrado más 12D cuadrado por la masa del disco. Y ahora saco un factor común que es la masa del disco y le despejo. Y finalmente entonces me quedaría que la masa del disco es la masa por la longitud al cuadrado dividido la longitud al cuadrado más 12 veces D cuadrado. Y aquí tengo entonces finalmente la expresión que me define cuál debe ser la masa del disco para que, suponiendo los datos iniciales, el disco permanezca en reposo. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Hemos aplicado entonces aquí la conservación de la energía, la conservación del momento lineal y la conservación del momento angular. Claro como el agua, claro como la leche. Fácil, ¿verdad? Pues entonces hagamos. ¿Sí, dígame? Sí quedó claro. Muy bien, perfecto, gracias. Vamos entonces con nuestro tercer ejemplo. A ver, dice este problema. Un proyectil de masa m se mueve hacia la derecha con una rapidez vi, o v inicial. El proyectil golpea y se pega al extremo de una barra estable de masa m y longitud d, articulada en torno a un eje sin fricción, a través de su centro. Encuentre la rapidez angular del sistema justo después de la colisión. Inciso B. Determine la pérdida fraccional en energía mecánica debido a la colisión. Vean que el problema me está indicando ahí de una vez que hay una pérdida fraccional en la energía. Es decir, la fracción que se perdió. Por ejemplo, se perdió un doceavo de la energía, o se perdió un cuarto de la energía, o se perdió un medio de la energía, ¿no? Al decir la pérdida fraccional, pues me quiere que yo represente cuál es el porcentaje de la energía inicial que se perdió. La fracción entre esa fracción, pues la sacaríamos dividiendo la energía al final, dividiendo la energía inicial. Eso es la fracción. Miremos entonces. Encuentre la rapidez angular del sistema justo después de la colisión. Observen de que en este problema se va a conservar el momento angular, porque el problema me dice de que tiene un eje sin fricción a través de su centro. Eso significa que este eje pues, no va a poner resistencia cuando la barra quiera girar. Al no poner resistencia, no hay ninguna torca externa que genere oposición a la rotación, y por lo tanto el momento angular al inicio tiene que ser igual al momento angular al final. El momento angular al inicio estaría dado por la velocidad y la masa de la partícula al inicio. Entonces sería radio, la distancia desde su punto de rotación, que sería d medios, por la velocidad de la partícula, por la masa de la partícula. Entonces es masa por velocidad inicial. Eso es igual al momento angular al final. Bueno, al momento angular al final, los dos elementos están girando juntos. Entonces, pues yo sé que el momento angular al final estaría dado por la inercia de la barra, por la velocidad angular de la barra, más el momento angular de la partícula. El momento angular de la partícula pues sería igual aquí, de medios, porque sigue girando alrededor del punto O, es decir, a la misma distancia, por la masa de la partícula, por su velocidad final. Muy bien. Recuérdense que ya hicimos algo muy parecido a esto hace un momento. La velocidad final, pues la podemos escribir en términos de la velocidad angular final, que se podría escribir como velocidad angular por el radio. Por lo tanto, aquí me quedaría de medios de la masa por la velocidad inicial es igual al momento de inercia de la barra alrededor de su centro de masa. Pues otra vez, 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado, por la velocidad angular de la barra,
más, aquí me quedaría d medios de la masa por la velocidad angular por el radio. ¿Y el radio cuánto es? Pues es d medios. Entonces, de momento, la expresión me quedaría d medios de la masa por la velocidad inicial es igual a 1/3 de la masa por la longitud. Dígame. ¿No sería un 12avo por ser centro de masa? No, De la barra. sí, perdón. Sí, estoy equivocado aquí. Me quedé con el 1/3 de la vez pasada. Muchas gracias. Muy amable. Ahí está, muchas gracias. Entonces, la longitud de la barra, ahora no es L, en el problema me indica que es D. Entonces, aquí voy a poner D cuadrado por la velocidad angular de la barra más masa de la pelotita, me imagino que es, por la velocidad angular, por D cuadrado cuartos. Entonces, aquí tengo la ecuación que me va a permitir determinar la velocidad angular de la barra. Entonces, noten que puedo hacer lo siguiente. Puedo cancelar este D con este cuadrado, con este cuadrado. Y ahora sí, pues puedo factorizar la velocidad angular de la barra. Aquí. Y pasar la expresión que no es común al otro lado. Entonces me quedaría que la velocidad angular de la barra estaría expresada como 1/2 de la masa por la velocidad inicial de la pelotita o de la masa chiquitita, dividido 1/12 de la masa por la distancia, más la masa por la distancia cuartos. Para quitar esas fracciones, pues vamos a ver cuál es el denominador común, pues es 12. Entonces voy a multiplicar aquí por 12 doceavos. Entonces la velocidad angular de la barra es 1/2 por 12, pues me queda aquí 6 veces la masa por la velocidad inicial, dividido la masa por la distancia, más 3 veces la masa por la distancia. Aquí tengo entonces la expresión que me define la velocidad angular de la barra luego de la colisión, ¿sí? Pero obvio desde la masa y de la barra juntos, porque están rotando juntos, porque se quedaron pegados. Ahí tengo entonces la rapidez angular del sistema justo después de la colisión, en términos de los datos que el problema me proporciona. La masa de la barra, la masa de la pelotita, la velocidad de la pelotita y de la longitud de la barra, que es D. Ahora, el problema me pide que determine la pérdida fraccional en energía mecánica debido a la colisión. Determine la pérdida fraccional. Entonces, vamos a ver cuánto es la energía al final y cuánto es la energía al inicio, ¿sí? Así vamos a poder saber cuánta energía se ha perdido, ¿sí? Con eso vamos a poder saber la fracción, pero para que sepamos bien qué vamos a hacer, les voy a mostrar. Supónganse que yo les digo que la energía al inicio de un objeto cualquiera, pues es 100 joules, por ejemplo. Y su energía al final, pues dio 60 joules. ¿Cuánto es la fracción de la pérdida de la energía? Bueno, primero miremos la pérdida. La pérdida de energía estaría dada por la energía al final menos la energía al inicio. Pues la energía al final es 60 y el inicio es 100, entonces la pérdida es 40 joules. Esa es la pérdida. Pero como queremos la pérdida fraccional, lo voy a dividir entre la energía que había al inicio. Entonces divido la energía que había al inicio y menos 40 dividido 100, pues me da 0.4. Por lo tanto, la pérdida fraccional de energía es 0.4, es decir, se ha perdido el 0.4 de la energía total. O, si lo quiero poner en porcentaje, se ha perdido el 40% de la energía. Y tiene sentido, ¿no? Se ha perdido el 40% de la energía. Para que lo podamos dar en términos de un porcentaje, por así decirlo, y no simplemente en joules. A eso se refiere la pérdida fraccional. Entonces vamos a hacer lo mismo, solamente que con la energía que aquí tenemos, la energía que el problema me proporciona, o la energía que hemos obtenido. Entonces, podemos calcular la energía al final. ¿Cómo calculo la energía al final? Pues la energía al final se calcularía como 1/2 de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Por lo tanto, aquí me quedaría 1/2 de la inercia. ¿Qué elementos están rotando? Está rotando una barra alrededor de su centro, entonces sería la inercia 1/12 de su masa por su longitud, que es d al cuadrado, más otro elemento que tiene inercia es la partícula, porque está girando también alrededor de un punto. Entonces, esta energía estaría dada por masa por radio al cuadrado. Su radio es d medios. Entonces, aquí me quedaría d medios al cuadrado. Por la velocidad angular. Esa velocidad angular me acaba de salir aquí como 6
m b sub i dividido md más 3md. Ahí está. Esa es la expresión al cuadrado, que me define la energía al final. Simplifiquémosla un poquito. La energía al final estaría dada por 2 al cuadrado es 4, y el denominador común entre 12 y 4, pues es 12, ¿no? Entonces, cuando sale como factor común, aquí me quedaría 1 dividido 24. Otro elemento común es d cuadrado, entonces aquí me quedaría d cuadrado por m más 3m. Ahí tengo entonces simplificada esta expresión. La energía al final, pues me quedaría como 36m cuadrado d al cuadrado dividido md más 13md al cuadrado. Podemos hacer algo todavía aquí, miren, hay un factor común, ¿no? Entonces, quitémosle el factor común. Entonces, esto al cuadrado y aquí d cuadrado. Ahí está. Simplifico un poquito esta expresión para no tener tan compleja después el cálculo de la fracción. Y observen que puedo cancelar este d cuadrado con este d cuadrado. Puedo cancelar este cuadrado con esta expresión de m más 3m. Puedo simplificar este 36 y este 24, no sacando la sexta parte. La sexta parte de 36 es... no puedo sacar doceava parte. La doceava parte de 36 es 3 y la doceava parte de 24 es 2. Entonces aquí me queda como 3 medios de m cuadrado por b cuadrado dividido m más 3m. Ahí tengo entonces la expresión que define la pérdida, la energía al final. ¿Sí? De una forma bien simple para no complicarme mucho con poner cantidades muy grandes. Ahora calculo la energía al inicio. La energía al inicio, pues el único elemento que tiene energía al inicio es esta expresión, ¿verdad? Moviéndose de forma lineal. Entonces estaría dado por 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahí está la energía, bien fácil. Ahora necesito calcular la pérdida, porque el problema me solicita esa pérdida. Entonces, pues ya vimos que la pérdida fraccional, ¿sí? O el porcentaje que se ha perdido, estaría dado por la energía al final menos la energía al inicio, dividido la energía al inicio, que fue el procedimiento que hicimos antes, solo que por partes. Ahora lo he escrito todo. La energía al final es aquella exposición que tenemos por allá. 3 medios de m cuadrado por b cuadrado dividido m más 3m menos la energía al inicio, que es 1/2 de mv cuadrado dividido la energía al inicio, otra vez 1/2 de mv cuadrado. Y nos toca pues darle a la simplificación de esa expresión. Puedo cancelar estos medios, puedo cancelar esta masa, puedo cancelar el b cuadrado. ¿Y qué me ha quedado de momento? Pues de momento vean que se fue el denominador, entonces me va a quedar 3m dividido m más 3m menos 1. ¿Ya? Menos 1. Todo esto se fue. Aquí solo quedó m más 3m, el 3. De este lado también se fue todo. Entonces simplifico un poquito esta expresión. Todavía se puede. Me quedaría 3m menos m menos 3m dividido m más 3m. Que finalmente es menos m dividido m más 3m. Y aquí tenemos entonces la expresión que define la pérdida fraccional de energía durante la colisión de esos elementos. Y así terminamos nuestro problema. Muy algebraico, ¿no? ¿Me explico? ¿Estamos? Entonces, pues si no hay dudas, hasta aquí sería la clase del día de hoy. Les voy a dejar un problema plus ahí en su... Audio Jungle.